Conozco esa sensación. La conozco porque la he vivido, porque la he visto en los ojos de miles de personas que, como tú, tienen el mapa del tesoro en la mano, pero se sienten perdidos en su propia casa. Es la lucha silenciosa que libras cada noche, la guerra que nadie ve. Empieza cuando el mundo exterior se apaga y el ruido de tu mente se enciende. El día ha terminado. El peso del trabajo, de las responsabilidades, de las expectativas no cumplidas, te empuja hacia la cama como si fueras un soldado herido retirándose del frente. Estás agotado física y mentalmente. Tu cuerpo pide descanso, pero tu mente se niega a rendirse. Empieza el desfile de los fracasos del día, la conversación que salió mal, la tarea que no terminaste, la oportunidad que dejaste pasar. Cada error, cada pequeña decepción se proyecta en la pantalla de tu conciencia como una película en bucle. Y mientras ese carrusel de negatividad gira y gira, buscas una salida, una anestesia. La encuentras en la palma de tu mano. Esa pequeña pantalla luminosa, tu portal a la distracción. El scroll infinito, noticias que te enfadan, vidas de otros que te hacen sentir insignificante, vídeos cortos y sin sentido que actúan como pequeñas dosis de dopamina barata, lo justo para mantenerte enganchado, lo justo para que no tengas que enfrentarte a la única pregunta que importa. ¿Por qué mi vida no es la que yo quiero? Te dices a ti mismo que es para desconectar, que te lo mereces, que necesitas relajarte. Pero mírate, observa la escena desde fuera, un cuerpo inmóvil en la oscuridad, un rostro bañado por una luz azul artificial, el pulgar moviéndose de forma mecánica, casi espasmódica, arriba, 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 sin rumbo, sin propósito. No estás desconectando, te estás desenchufando de tu propia vida, estás administrándote un sedante digital para no sentir el vacío, y así, sin darte cuenta, te duermes, pero no es un sueño reparador, te duermes por rendición, no por decisión. Caes en la inconsciencia como un barco que se hunde, arrastrado por el peso del caos que tú mismo has permitido. Te has convertido en un náufrago que llega a la orilla de un nuevo día sin mapa, sin brújula, sin energía. Simplemente eres arrastrado por la marea de la mañana, y la mañana llega, siempre llega. El despertador suena como una sirena de ataque aéreo, un sonido violento que te arranca de un sueño superficial y te devuelve una realidad que no has preparado. Abres los ojos y la primera sensación es de déficit, cansancio, confusión, una niebla mental que lo envuelve todo. Te levantas ya perdiendo la batalla, reaccionas al día en lugar de actuar sobre él. El teléfono vuelve a tu mano, correos urgentes, notificaciones, los problemas de otros. El mundo te grita sus demandas antes de que tú hayas tenido la oportunidad de escuchar tu propia voz. Y así empieza la rueda de hámster. Corres, apagas fuegos, cumples con lo mínimo indispensable, sobrevives, llegas al final del día de nuevo, agotado, frustrado porque, una vez más, no has hecho nada de lo que era realmente importante para ti. Ese proyecto personal, esa llamada crucial, ese tiempo para tu salud, se quedó en la lista de intenciones, sepultado bajo la tiranía de lo urgente. Y por la noche, el ciclo se repite, la anestesia digital, el sueño por rendición, la mañana caótica, día tras día, semana tras semana. Eres el prisionero y el carcelero de tu propia vida. Estás atrapado en un laberinto que tú mismo construyes cada 24 horas. ¿Quieres más? Claro que quieres más. Sueñas con una vida de propósito, de control, de libertad. Ves a otros que parecen tenerlo todo resuelto y te preguntas cuál es su secreto. Crees que nacieron con una disciplina de hierro, con una motivación inagotable. Crees que son diferentes a ti, pero esa es la mentira que te cuentas para justificar tu inacción. La verdad es que ellos no son diferentes, simplemente entendieron algo que tú todavía ignoras. Entendieron que las cadenas más pesadas no son las de metal, sino las invisibles, las cadenas de los hábitos. Y tú, cada noche, con esa pantalla en la mano, estás forjando un eslabón más de la cadena que te mantiene atado a la mediocridad. Cada minuto que pasas consumiendo contenido vacío es un ladrillo más en el muro que te separa de tus sueños. Te has convertido en el arquitecto de tu propio sabotaje, un maestro en el arte de posponer tu vida para un mañana que nunca llega. El contraste es brutal, la persona que podrías ser, frente a la persona que eliges ser cada noche. El león que ruge en tus sueños frente al ratón que corre en la rueda durante el día. Sientes esa frustración, ¿verdad? Ese nudo en el estómago, esa sensación de que el tiempo se te escapa entre los dedos como arena fina. Sabes que eres capaz de mucho más, lo sientes en tus huesos, pero estás paralizado, esperando un golpe de suerte, un chute de motivación, una señal divina. Esperas que algo o alguien venga a rescatarte, pero nadie va a venir, nadie puede librar esta batalla por ti. Estás solo en esto, tú y las decisiones que tomas en el silencio de tu habitación, y la vida no puede, no debe
Continuar así, este ciclo de autosabotaje te está costando no solo tus metas, sino tu alma. Te está convirtiendo en una versión descolorida y cínica de ti mismo. La pregunta más aterradora no es por qué estás estancado. La pregunta es cuánto tiempo más vas a permitirlo. ¿Una semana más? ¿Un año? ¿Una vida entera? Porque el tiempo, a diferencia de tus excusas, se agota. Y la noche vuelve a caer. Y entonces llega una noche que empieza exactamente igual que todas las demás. El mismo cansancio, el mismo peso sobre los hombros, la misma luz azul hipnótica emanando de la pantalla que sostienes como si fuera un salvavidas. Estás ahí a la deriva en el océano infinito de la distracción, dejando que las olas de contenido insustancial te golpeen, una tras otra. Pero esta noche algo es diferente. Quizás es el agotamiento que ha alcanzado un nivel más profundo. Quizás es la frustración que ha fermentado hasta convertirse en un veneno amargo en tu garganta. O quizás simplemente has tocado fondo. Estás harto, estás profunda, visceral y absolutamente harto de la persona en la que te conviertes cuando se apaga la luz del sol, harto de tu propia debilidad, de tus propias excusas, de ese ciclo interminable de autosabotaje que has perfeccionado como un arte oscuro, y en medio de ese mar de vídeos absurdos y vidas ajenas, perfectamente empaquetadas, un fragmento de texto, una frase perdida, atraviesa el ruido y te golpea directamente en el centro del pecho. No es nada poético, no es una revelación mística. Es algo tan simple, tan brutalmente obvio, que te sientes estúpido por no haberlo visto antes. La frase dice, el último pensamiento de tu día es el primer ladrillo del día siguiente. La lis. La vuelves a leer, el pulgar se detiene, el movimiento mecánico cesa, y por primera vez en meses, quizás años, un silencio atronador se abre en tu mente. El último ladrillo. Piensas en tus noches. ¿Cuál ha sido tu último ladrillo? La indignación por una noticia, la envidia por unas vacaciones ajenas, la ansiedad por un correo sin responder. Basura. Has estado construyendo los cimientos de tus mañanas con los escombros de tus noches. Has estado intentando levantar una catedral sobre un vertedero. Y en ese instante de claridad lo entiendes todo. El enemigo no es tu jefe, no es la economía, no son tus responsabilidades. El enemigo no está fuera, esperando a que salgas por la puerta cada mañana. El enemigo duerme en tu cama cada noche. El enemigo eres tú. Eres tú y la decisión que tomas en esa última hora sagrada. Eres tú, eligiendo el veneno de la distracción en lugar del antídoto de la intención. Y aquí estás, en el punto de inflexión. El universo te acaba de poner un espejo delante y te ha obligado a mirar. Y lo que ves no te gusta. Ahora tienes una elección, y es una elección binaria. No, hay grises. No hay un luego lo intento. La elección es aquí y es ahora. Opción 1, sigues como hasta ahora. Descartas esa frase como una simpleza de autoayuda barata. Vuelves a mover el pulgar. Te sumerges de nuevo en el ruido. Te duermes por agotamiento. Y mañana, te lo garantizo, te despertarás exactamente igual. Cansado, reactivo. Un paso por detrás de tu propia vida. Seguirás siendo el esclavo de tus circunstancias, prisionero de un ciclo que tú mismo perpetúas. Nada cambiará, porque nada cambia si tú no cambias. Opción 2, haces algo diferente. Algo pequeño, casi insignificante, pero que lo cambia todo. Apagas el teléfono. No lo pones en silencio, no lo dejas en la mesilla, lo apagas, cortas el cordón umbilical con el caos digital y te enfrentas al silencio, te enfrentas a ti mismo. Es una elección aterradora porque la distracción es cómoda. El silencio, en cambio, obliga a la confrontación, pero en esa confrontación reside tu única oportunidad de libertad. Es el momento de la verdad. O sigues siendo el arquitecto de tu propia jaula, o empiezas a diseñar tu liberación. La decisión es tuya, solo tuya. Y tienes que tomarla en los próximos 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué eliges? El viejo tú, el que se rinde, o el nuevo tú, el que lucha. Porque aquí está el secreto que los procrastinadores crónicos y las víctimas profesionales se niegan a aceptar. La motivación no viene antes de la acción. La motivación no es un rayo que cae del cielo y te empuja a actuar. La motivación es el resultado de la acción, es la recompensa. Das un pequeño paso y ese paso te da la energía para dar el siguiente. Apagas el teléfono. Y ese pequeño acto de disciplina genera una microdosis de orgullo que te alimenta para el siguiente desafío. La acción precede a la emoción. Siempre, esperar a sentirte motivado para empezar a cambiar tu vida es como esperar a que el coche arranque antes de ponerle gasolina. Es absurdo, es una excusa, es la mentira más grande que te has contado. El cambio no empieza con un gran salto. Empieza con un pequeño movimiento, un clic, el sonido del botón de apagado, el gesto de dejar el dispositivo lejos de tu alcance. Ese es el primer dominó, ese es el acto de rebeldía que demuestra que por primera vez vas en serio. Y el ciclo, ese ciclo infernal que te ha mantenido atrapado, empieza a temblar.
Sus cimientos, construidos sobre tu pasividad, se resquebrajan con tu primer acto de intención consciente. La inercia se ha roto. El juego ha cambiado. Has dejado de ser una pieza en el tablero para convertirte en el jugador. Has apagado el ruido del mundo. Felicitaciones. Pero ahora empieza la verdadera batalla. Ahora que has cerrado la puerta a la distracción que vas a construir en el silencio que acabas de crear. Porque ese silencio, amigo mío, o te devora con los fantasmas de tus fracasos, o se convierte en el lienzo en blanco para tu obra maestra. La noche acaba de empezar, tu nueva vida también, y así empieza, no con fuegos artificiales ni con una fanfarria celestial. Empieza en el silencio incómodo de tu habitación. Has apagado el teléfono. El eco de esa pequeña victoria resuena en el vacío y casi de inmediato. El viejo tú, ese saboteador profesional que vive en tu cabeza, lanza su primer contraataque. La ansiedad te susurra al oído. ¿Y si hay una emergencia? ¿Y si te has perdido algo importante? Tu pulgar tiembla, un músculo adicto que busca su dosis. Tu mente, desacostumbrada al silencio, empieza a proyectar sus propios fantasmas, los errores del día, las preocupaciones de mañana. La tentación de volver a encender esa pantalla, de sumergirte en el ruido reconfortante de la nada. Es casi física, es un picor en el cerebro, una sed. Aquí es donde el 99% de la gente se rinde. Justo aquí, en el primer metro de la maratón, ceden a la incomodidad, vuelven a su jaula porque, al menos, es una jaula conocida. Pero tú no, esta noche vas a soportar el silencio. Vas a sentarte con tu propia incomodidad como si fuera un viejo amigo al que tienes que escuchar. Y en ese silencio, vas a dar el primer paso de un ritual que reescribirá el código fuente de tu vida. Primero, el cierre. Coges un simple cuaderno y un bolígrafo, tecnología del siglo pasado. Lo sé, pero es un arma poderosa. En esa página en blanco, no vas a escribir una lista de tareas interminable. Vas a hacer algo mucho más importante. Vas a vaciar tu mente. Escribes todo lo que te preocupa. Cada tarea pendiente, cada conversación difícil, cada miedo que te carcome. Lo sacas de tu cabeza y lo pones en el papel. Le das forma, lo objetivas. Al hacerlo, le quitas su poder. Ya no es un fantasma intangible que flota en tu cráneo, es una lista de puntos en una hoja. Es manejable, es real. Y una vez que está todo fuera, cierras el cuaderno. Este es un acto simbólico y profundo. Estás declarando oficialmente que el día ha terminado. Has cerrado la oficina de tu mente. No hay más trabajo que hacer esta noche. Te has dado a tu cerebro el permiso para descansar. El viejo tú dejaba decenas de pestañas abiertas en el navegador de su mente, consumiendo memoria RAM toda la noche. El nuevo tú cierra todas las aplicaciones, apaga el sistema y se prepara para un reinicio limpio. Después, la arquitectura. Ahora que el lienzo está en blanco, vas a pintar la obra maestra de tu mañana. Cierras los ojos. No vas a pensar en lo que tienes que hacer. Vas a vivirlo. Vas a convertirte en el director de la película, de tu propio éxito. Visualizas con una claridad cinematográfica las 3 únicas acciones, las 3 victorias cruciales que definirán tu día siguiente. No pienses en hacer ejercicio, no, visualízate a ti mismo. Siente el frío del suelo bajo tus pies descalzos al salir de la cama. Escucha el sonido de tus zapatillas al atarse. Siente la tensión en tus músculos en la primera repetición. Huele el aire fresco de la mañana al salir a correr. No pienses en trabajar en mí. Proyecto, no, mírate. Sentado en tu escritorio. Siente el peso del teclado bajo tus dedos. Ve la primera línea de código aparecer en la pantalla. Perfecta. Escucha el sonido del silencio concentrado a tu alrededor. Siente esa punzada de orgullo, esa sensación de flujo donde el tiempo desaparece. No pienses en tener esa conversación difícil. No, ensáyala en tu mente. Di las palabras con calma y confianza. Visualiza la reacción de la otra persona, una reacción de comprensión, de respeto. Siente la ligereza en tu pecho cuando la conversación termina. El alivio de haber hecho lo correcto en lugar de lo fácil. El viejo tú se despertaba con una vaga lista de obligaciones. El nuevo tú se despierta con un guión grabado a fuego en su subconsciente. Tu mente no sabe distinguir entre una experiencia vívidamente imaginada y una experiencia real. Estás pavimentando el camino. Estás eliminando la fricción de la decisión matutina. Por fin, la siembra. Este es el paso que lo une todo. Mientras visualizas cada una de esas victorias, las impregnas de emoción. No es un ejercicio mecánico. Es un bautismo emocional. Sientes la satisfacción de haber completado tu entrenamiento antes de que el mundo se despierte. Sientes el orgullo de haber avanzado en tu proyecto más importante. Sientes la paz de haber resuelto un conflicto. Asocias la acción con la recompensa emocional. Estás plantando una semilla en la tierra fértil de tu mente subconsciente. Y esa semilla germinará durante la noche. Tu subconsciente es un soldado increíblemente leal, pero tonto. No cuestiona las órdenes, simplemente las ejecuta. Si tu última orden del día es un cóctel de ansiedad, distracción y arrepentimiento, ese soldado pasará toda la noche preparando un campo de batalla para ti por la mañana.
Pero si tu última orden es una visión clara, emocional y poderosa de la victoria, ese mismo soldado trabajará incansablemente mientras duermes para alinear todos tus recursos internos, toda tu energía para que ejecutar ese plan sea el camino de menor resistencia. Estás programando tu propia motivación. El viejo tú esperaba que la motivación le encontrara. El nuevo tú la construye cada noche, ladrillo a ladrillo, y al día siguiente ocurre algo parecido a un milagro, pero no lo es causa y efecto. El despertador suena, pero ya no es una sirena de alarma, es la campana de salida de una carrera que ya sabes cómo ganar. Abres los ojos y la visión de la noche anterior es tu primer pensamiento. No hay negociación, no hay 5 minutos más, no hay duda, simplemente te levantas y ejecutas. Te pones las zapatillas, te sientas en el escritorio, haces la llamada. 1, 2, 3 victorias antes de las 8 de la mañana. Has ganado el día antes de que la mayoría de la gente haya ganado la batalla contra su edredón. Y esa sensación, esa oleada de poder, de control, de autorrespeto es adictiva. Es la verdadera dopamina, no la basura barata que te daba tu teléfono. Y esa energía te impulsa durante el resto del día. Pero no te equivoques, esto no es una línea recta hacia el éxito. El viaje de la transformación es una espiral, no una flecha. Habrá noches en las que llegues a casa destrozado por un día infernal, noches en las que la voz del saboteador grite más fuerte que nunca: hoy te lo mereces. Un día no hace daño, solo un rato, necesitas desconectar, y una de esas noches cederás, cogerás el teléfono, y volverás a caer por la madriguera del conejo. Te dormirás a las 2 de la mañana después de haber consumido horas de contenido inútil con el mismo sabor amargo de la derrota en la boca. Y a la mañana siguiente, el caos volverá, la niebla mental, la reactividad, la frustración. El viejo tú se revolcaría en la culpa. Se diría a sí mismo: ¿ves? No sirves para esto, no tienes disciplina. Y usaría ese único fallo como la excusa perfecta para abandonar para siempre. Pero el nuevo tú es diferente. El nuevo tú se levanta, mira el desastre de su mañana y en lugar de juzgarse, analiza. Entiende que una batalla perdida no significa perder la guerra. Reconoce el error, acepta la incomodidad de haber fallado y esa misma noche, con más determinación que nunca, vuelve al ritual, apaga el teléfono, abre el cuaderno, cierra los ojos y vuelve a construir su mañana, porque ha entendido la verdad más profunda. La disciplina no se trata de ser perfecto, se trata de volver al camino una y otra vez, cada vez que te caes. Es la repetición, no la perfección, lo que forja el carácter. Cada noche que eliges el cuaderno en lugar de la pantalla, fortaleces un músculo, el músculo de la intención. Cada mañana que te levantas y ejecutas el plan, solidificas una nueva identidad. Cada decisión consciente de rechazar la distracción fácil es un voto a favor de la persona en la que te quieres convertir. El viejo tú era un esclavo de sus impulsos. El nuevo tú es el señor de sus decisiones. El viejo tú vivía en un estado de reacción perpetua. El nuevo tú vive en un estado de creación deliberada. El contraste se vuelve cada vez más nítido. ¿Recuerdas esas mañanas de pánico, corriendo para no llegar tarde, con el café derramándose y la mente en blanco? Y te parecen de otra vida, de otra persona, porque en cierto modo lo son. Has estado reconfigurando tu cerebro noche a noche. Has estado reescribiendo tu historia, elección a elección. Ya no esperas a que las condiciones sean perfectas. Creas tus propias condiciones la noche anterior. Ya no buscas la inspiración. Te has convertido en la fuente de tu propia inspiración. Has pasado de ser el náufrago arrastrado por la marea a ser el capitán que traza su propio rumbo en el mapa estelar de sus intenciones. Has construido el sistema, has dominado el ritual. La noche ya no es tu enemiga, sino tu aliada más poderosa, tu taller secreto, tu campo de entrenamiento. Pero ahora que has aprendido a construir tu amanecer en la calma, Serge, la verdadera pregunta: ¿qué pasa cuando la vida desata una tormenta? ¿Qué pasa cuando el caos no es una elección, sino una realidad impuesta? Tu sistema es fuerte, sí, pero ¿es inquebrantable? Y entonces la tormenta llega, no una tormenta metafórica, no una pequeña racha de mal tiempo, una tormenta de verdad, de esas que la vida te lanza sin previo aviso para ver si estás hecho de paja o de ladrillo. Un proyecto en el que has invertido meses se derrumba. Recibes una noticia personal que te parte en dos. El caos exterior, ese que no puedes controlar, irrumpe en tu vida y amenaza con arrasar todo lo que has construido. La pregunta que flotaba en el aire al final de tu entrenamiento ha encontrado su respuesta en la forma de un huracán. ¿Es tu sistema inquebrantable? Aquí es donde la teoría se encuentra con la bruta realidad. El viejo tú, el que vivía a merced de las mareas, se habría hecho un ovillo, se habría rendido, habría buscado el refugio más cercano, la anestesia más potente, habría cogido el teléfono y se habría sumergido en la distracción durante días, semanas, esperando a que la tormenta amainara. Mientras su vida se inundaba de mediocridad y autocompasión,
habría usado la crisis como la excusa perfecta para volver a ser la víctima que siempre fue. Pero tú ya no eres esa persona. El golpe te tumba, por supuesto que sí. El dolor es real. La confusión es abrumadora. Sientes el impacto en cada fibra de tu ser. Pero tu respuesta es diferente. Esa noche, llegas a casa con el peso del mundo sobre tus hombros. La tentación de rendirte, de buscar el olvido en esa pantalla luminosa, es más fuerte que nunca. Es un canto de sirena que te promete un alivio temporal, y por un instante dudas. Pero entonces el ritual te llama, el hábito. Forjado en cientos de noches de calma, se ha convertido en un ancla. No es un esfuerzo, es un instinto. Apagas el teléfono. El gesto es automático, muscular. Y en el silencio de tu habitación, en medio de los escombros de tu día, abres el cuaderno. Y esta noche, el ritual es diferente. No es para planificar el éxito, es para sobrevivir. En el papel no vacías pequeñas preocupaciones, vomitas el dolor, la rabia, el miedo. Lo sacas todo fuera, lo miras a la cara, le das un nombre. Y al hacerlo, creas una distancia mínima, 1 centímetro de espacio entre tú y el caos. Y después, cierras los ojos, no para visualizar grandes victorias, no, para visualizar un solo paso, un único movimiento. ¿Cuál es la única acción, la más pequeña? ¿Qué puedes tomar mañana para empezar a reconstruir? No piensas en levantar un nuevo edificio, piensas en colocar el primer ladrillo. Quizás es hacer una sola llamada, enviar un solo correo, o simplemente levantarte de la cama y ducharte. Lo visualizas, sientes el alivio de haber completado esa única, minúscula tarea, y siembras esa semilla, la semilla de la resiliencia, y te duermes, no un sueño tranquilo, pero sí un sueño con un propósito. Y a la mañana siguiente, en medio de la niebla del dolor, te levantas y ejecutas esa única acción, y esa acción te da la fuerza para planificar la siguiente. Y así, ladrillo a ladrillo, sales del agujero. El sistema no te hizo invulnerable a la tormenta, te convirtió en el arca. Esta es tu nueva realidad. Mírate ahora, observa el panorama completo. No es que tu vida sea perfecta. Los problemas siguen existiendo, el mundo sigue siendo caótico. La diferencia, la transformación radical no está en tus circunstancias, está en ti. Antes eras un termómetro. Tu estado de ánimo, tu energía, tu productividad no eran más que un reflejo de la temperatura exterior. Un día bueno te hacía sentir bien, un día malo te hundía, vivías a merced del clima emocional de tu entorno. Ahora, eres un termostato, tú estableces la temperatura, tú decides la noche anterior cuál va a ser el clima de tu mundo interior, sin importar la tormenta que ruja fuera. La sensación ya no es de ansiedad constante, esa corriente subterránea de pánico por sentir que no llegas a todo, ha sido reemplazada por una calma sólida, una confianza tranquila que no nace de la arrogancia, sino del conocimiento profundo de que tienes un sistema que funciona. La procrastinación, esa ladrona de sueños, ya no tiene poder sobre ti, porque la procrastinación se alimenta de la ambigüedad, de la falta de claridad, y tú, cada noche, asesinas la ambigüedad. Le das a tu cerebro un mapa tan claro y detallado que seguirlo es más fácil que desviarse. Recuerda cómo eran tus mañanas. El sonido del despertador era una agresión. Primer pensamiento era de agobio. La primera hora del día era una carrera frenética para apagar los fuegos que tú mismo habías dejado encendidos. Ahora, te despiertas antes del despertador. Tu cuerpo y tu mente, alineados por el ritual nocturno, saben que es hora de empezar. Tu primer pensamiento no es una obligación, es una misión. Las primeras horas del día son tu santuario, el tiempo en el que construyes tu imperio mientras el resto del mundo duerme. Has pasado de ser el efecto a ser la causa. Quiero que entiendas algo, y que lo grabes a fuego en tu memoria. Esto no ha sido un milagro, no ha sido un golpe de suerte. No encontraste una fórmula mágica ni una pastilla para la disciplina. La transformación que has vivido es el resultado de algo mucho más poderoso y mucho menos glamuroso. La acumulación de decisiones correctas, minúsculas y repetidas hasta el infinito. Es el poder de la consistencia. Piensa en un picapedrero que golpea una roca 100 veces sin que aparezca una sola grieta. Pero en el golpe 101, la roca se parte en dos. ¿Fue ese último golpe el que lo hizo? No fueron todos los golpes anteriores. Cada noche que apagaste el teléfono fue un golpe. Cada mañana que ejecutaste tu plan fue un golpe. Cada vez que caíste y te levantaste al día siguiente fue un golpe. No viste resultados inmediatos. Hubo días en los que pensaste que no servía para nada, pero seguiste golpeando, seguiste confiando en el proceso. Y un día, sin darte cuenta, la vieja versión de ti, esa roca de inercia y excusas, se partió y emergió la persona que eres hoy. La disciplina no es un rasgo de tu personalidad con el que naces o no naces. Esa es la mayor mentira que la sociedad te ha contado para que te conformes. La disciplina es un músculo, y tú lo has estado entrenando cada noche, en el gimnasio silencioso de tu voluntad.
No eres una persona disciplinada, eres una persona que practica la disciplina. Y esa es una distinción que lo cambia todo. Has dejado de esperar a la inspiración para actuar. Has entendido que la acción es el combustible de la inspiración. Y esta es la verdad universal que quiero que te lleves de aquí. Tu vida, la calidad de tu salud, de tus relaciones, de tu carrera, no se define en los grandes momentos, en las decisiones épicas que tomas una vez al año. Tu vida se esculpe en los pequeños momentos, en los intervalos, en esas decisiones aparentemente insignificantes que tomas cientos de veces al día. Se esculpe en la elección entre la verdura y la comida basura, entre la conversación honesta y el silencio resentido, entre el libro y la serie, y sobre todo, se esculpe en esa última hora sagrada del día, la elección entre la intención consciente y la distracción pasiva. La mayoría de la gente cede su poder en esos momentos, se lo entregan al algoritmo, a la indignación de las noticias, al escapismo barato, y al hacerlo ceden el control de su mañana y por extensión de su vida. Tú has aprendido a reclamar ese poder, has entendido que el futuro no es algo que te sucede, es algo que construyes, ladrillo a ladrillo, pensamiento a pensamiento, noche a noche, no importa quién seas, dónde estés o cuáles sean tus circunstancias, tienes una noche por delante, tienes un cuaderno en blanco, tienes la capacidad de decidir cuál será el primer ladrillo de tu mañana. Ese poder nadie te lo puede quitar, es tuyo. La pregunta es, ¿lo usarás? ¿Seguirás siendo el arquitecto de tu amanecer o volverás a ser el náufrago a la deriva? La elección, como siempre, es tuya, pero ahora sabes cuál es el camino. Has visto la prueba, has sentido el resultado, ya no hay excusas. Has pasado de la esperanza a la evidencia, ya no esperas tener ganas de hacer las cosas, has construido una identidad que actúa a pesar de las ganas, una identidad forjada en la repetición del deber, una identidad que se define no por lo que siente, sino por lo que hace. Es hora de que la declares, es hora de que te apropies de ella. Hoy actúo incluso sin ganas. Muchos creen que la clave para una vida de éxito se forja en las grandes decisiones, en los momentos heroicos bajo los focos. Creen en el golpe de suerte, en la revelación mística que lo cambia todo en un instante. Pero la verdad, la dura y simple verdad, es que el destino de tu día, de tu semana y de tu vida entera no se decide al amanecer. La batalla más importante no la libras cuando suena el despertador. La ganas o la pierdes en el completo y absoluto silencio de la noche anterior. La guerra por tu futuro se libra en la última hora de tu día, en esa tierra de nadie, entre el agotamiento y el sueño, donde eliges entre ser el arquitecto de tu mañana o el esclavo de tu ayer. En los próximos minutos, no voy a darte un truco, voy a entregarte el mapa para salir de la prisión que tú mismo has construido, ladrillo a ladrillo. Cada vez que la luz del sol se apaga, conozco esa sensación. La conozco porque la he vivido, porque la he visto en los ojos de miles de personas que, como tú, tienen el mapa del tesoro en la mano, pero se sienten perdidos en su propia casa. Es la lucha silenciosa que libras cada noche, la guerra que nadie ve. Empieza cuando el mundo exterior se apaga y el ruido de tu mente se enciende. El día ha terminado. El peso del trabajo, de las responsabilidades, de las expectativas no cumplidas, te empuja hacia la cama como si fueras un soldado herido retirándose del frente. Estás agotado física y mentalmente. Tu cuerpo pide descanso, pero tu mente se niega. Rendirse. Empieza el desfile de los fracasos del día, la conversación que salió mal, la tarea que no terminaste, la oportunidad que dejaste pasar. Cada error, cada pequeña decepción, se proyecta en la pantalla de tu conciencia como una película en bucle. Y mientras ese carrusel de negatividad gira y gira, buscas una salida, una anestesia. La encuentras en la palma de tu mano, esa pequeña pantalla luminosa, tu portal a la distracción. El scroll infinito, noticias que te enfadan, vidas de otros que te hacen sentir insignificante, vídeos cortos y sin sentido que actúan como pequeñas dosis de dopamina barata, lo justo para mantenerte enganchado, lo justo para que no tengas que enfrentarte a la única pregunta que importa. ¿Por qué mi vida no es la que yo quiero? Te dices a ti mismo que es para desconectar, que te lo mereces, que necesitas relajarte. Pero mírate, observa la escena desde fuera, un cuerpo inmóvil en la oscuridad, un rostro bañado por una luz azul artificial, el pulgar moviéndose de forma mecánica, casi espasmódica, arriba, 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 sin rumbo, sin propósito. No estás desconectando, te estás desenchufando de tu propia vida, estás administrándote un sedante digital para no sentir el vacío, y así, sin darte cuenta, te duermes, pero no es un sueño reparador, te duermes por rendición, no por decisión, caes en la inconsciencia como un barco que se hunde, arrastrado por el peso del caos que tú mismo has permitido. Te has convertido en un náufrago que llega a la orilla de un nuevo día sin mapa, sin brújula, sin energía. Simplemente eres arrastrado por la marea de la mañana. Y la mañana llega, siempre llega. El despertador suena como una sirena de ataque aéreo.
un sonido violento que te arranca de un sueño superficial y te devuelve una realidad que no has preparado. Abres los ojos y la primera sensación es de déficit, cansancio, confusión, una niebla mental que lo envuelve todo. Te levantas ya, perdiendo la batalla, reaccionas al día en lugar de actuar sobre él. El teléfono vuelve a tu mano, correos urgentes, notificaciones, los problemas de otros. El mundo te grita sus demandas antes de que tú hayas tenido la oportunidad de escuchar tu propia voz. Y así empieza la rueda de hámster. Corres, apagas fuegos, cumples con lo mínimo indispensable, sobrevives, llegas al final del día de nuevo agotado, frustrado porque, una vez más, no has hecho nada de lo que era realmente importante para ti, ese proyecto personal, esa llamada crucial, ese tiempo para tu salud. Se quedó en la lista de intenciones, sepultado bajo la tiranía de lo urgente, y por la noche, el ciclo se repite, la anestesia digital, el sueño por rendición, la mañana caótica, día tras día, semana tras semana. Eres el prisionero y el carcelero de tu propia vida. Estás atrapado en un laberinto que tú mismo construyes cada 24 horas. ¿Quieres más? Claro que quieres más. Sueñas con una vida de propósito, de control, de libertad. Ves a otros que parecen tenerlo todo resuelto y te preguntas cuál es su secreto. Crees que nacieron con una disciplina de hierro, con una motivación inagotable. Crees que son diferentes a ti. Pero esa es la mentira que te cuentas para justificar tu inacción. La verdad es que ellos no son diferentes, simplemente entendieron algo que tú todavía ignoras. Entendieron que las cadenas más pesadas no son las de metal, sino las invisibles, las cadenas de los hábitos, y tú cada noche con esa pantalla en la mano, estás forjando un eslabón, más de la cadena que te mantiene atado a la mediocridad. Cada minuto que pasas consumiendo contenido vacío es un ladrillo más en el muro que te separa de tus sueños. Te has convertido en él. Arquitecto de tu propio sabotaje, un maestro en el arte de posponer tu vida para un mañana que nunca llega. El contraste es brutal, la persona que podrías ser frente a la persona que eliges ser cada noche, el león que ruge en tus sueños frente al ratón que corre en la rueda durante el día. Sientes esa frustración, ¿verdad? Ese nudo en el estómago, esa sensación de que el tiempo se te escapa entre los dedos como arena fina. Sabes que eres capaz de mucho más, lo sientes en tus huesos, pero estás paralizado, esperando un golpe de suerte, un chute de motivación, una señal divina. Esperas que algo o alguien venga a rescatarte, pero nadie va a venir. Nadie puede librar esta batalla por ti. Estás solo en esto, tú y las decisiones que tomas en el silencio de tu habitación, y la vida no puede, no debe continuar así. Este ciclo de autosabotaje te está costando no solo tus metas, sino tu alma. Te está convirtiendo en una versión descolorida y cínica de ti mismo. La pregunta más aterradora no es por qué estás estancado. La pregunta es cuánto tiempo más vas a permitirlo. Una semana más, un año, una vida entera, porque el tiempo, a diferencia de tus excusas, se agota. Y la noche vuelve a caer. Y entonces, llega una noche que empieza exactamente igual que todas las demás, el mismo cansancio, el mismo peso sobre los hombros, la misma luz azul hipnótica emanando de la pantalla que sostienes como si fuera un salvavidas. Estás ahí, a la deriva en el océano infinito de la distracción, dejando que las olas de contenido insustancial te golpeen, una tras otra. Pero esta noche algo es diferente. Quizás es el agotamiento, que ha alcanzado un nivel más profundo. Quizás es la frustración que ha fermentado hasta convertirse en un veneno amargo en tu garganta. O quizás simplemente has tocado fondo. Estás harto, estás profunda, visceral y absolutamente harto de la persona en la que te conviertes cuando se apaga la luz del sol, harto de tu propia debilidad, de tus propias excusas, de ese ciclo interminable de autosabotaje que has perfeccionado como un arte oscuro. Y en medio de ese mar de vídeos absurdos y vidas ajenas perfectamente empaquetadas, un fragmento de texto, una frase perdida atraviesa el ruido y te golpea directamente en el centro del pecho. No es nada poético, no es una revelación mística. Es algo tan simple, tan brutalmente obvio, que te sientes estúpido por no haberlo visto antes. La frase dice: el último pensamiento de tu día es el primer ladrillo del día siguiente. La lis. La vuelves a leer, el pulgar se detiene, el movimiento mecánico cesa, y por primera vez en meses, quizás años, un silencio atronador se abre en tu mente. El último ladrillo. Piensas en tus noches. ¿Cuál ha sido tu último ladrillo? La indignación por una noticia, la envidia por unas vacaciones ajenas, la ansiedad por un correo sin responder. Basura. Has estado construyendo los cimientos de tus mañanas con los escombros de tus noches. Has estado intentando levantar una catedral sobre un vertedero. Y en ese instante de claridad, lo entiendes todo. El enemigo no es tu jefe, no es la economía, no son tus responsabilidades. El enemigo no está afuera, esperando a que salgas por la puerta cada mañana.
El enemigo duerme en tu cama cada noche. El enemigo eres tú. Eres tú y la decisión que tomas en esa última hora sagrada. Eres tú, eligiendo el veneno de la distracción en lugar del antídoto de la intención. Y aquí estás, en el punto de inflexión. El universo te acaba de poner un espejo delante y te ha obligado a mirar. Y lo que ves no te gusta. Ahora tienes una elección. Y es una elección binaria. No hay grises. No hay un luego lo intento. La elección es aquí y es ahora. Opción 1. Sigues como hasta ahora. Descartas esa frase como una simpleza de autoayuda barata. Vuelves a mover el pulgar. Te sumerges de nuevo en el ruido. Te duermes por agotamiento. Y mañana, te lo garantizo, te despertarás exactamente igual. Cansado, reactivo. Un paso por detrás de tu propia vida. Seguirás siendo el esclavo de tus circunstancias. Prisionero de un ciclo que tú mismo perpetúas. Nada cambiará, porque nada cambia si tú no cambias. Opción 2. Haces algo diferente. Algo pequeño, casi insignificante, pero que lo cambia todo. Apagas el teléfono. No lo pones en silencio. No lo dejas en la mesilla. Lo apagas. Cortas el cordón umbilical con el caos digital y te enfrentas al silencio. Te enfrentas a ti mismo. Es una elección aterradora, porque la distracción es cómoda. El silencio, en cambio, obliga a la confrontación, pero en esa confrontación disae tu única oportunidad de libertad. Es el momento de la verdad. O sigues siendo el arquitecto de tu propia jaula, o empiezas a diseñar tu liberación. La decisión es tuya, solo tuya, y tienes que tomarla en los próximos 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué eliges? ¿El viejo tú, el que se rinde, o el nuevo tú, el que lucha? Porque aquí está el secreto que los procrastinadores crónicos y las víctimas profesionales se niegan a aceptar. La motivación no viene antes de la acción. La motivación no es un rayo que cae del cielo y te empuja a actuar. La motivación es el resultado de la acción, es la recompensa. Das un pequeño paso y ese paso te da la energía para dar el siguiente. Apagas el teléfono y ese pequeño acto de disciplina genera una microdosis de orgullo que te alimenta para el siguiente desafío. La acción precede a la emoción. Siempre. Esperar a sentirte motivado para empezar a cambiar tu vida es como esperar a que el coche arranque antes de ponerle gasolina. Es absurdo, es una excusa, es la mentira más grande que te has contado. El cambio no empieza con un gran salto, empieza con un pequeño movimiento, un clic, el sonido del botón de apagado, el gesto de dejar el dispositivo lejos de tu alcance. Ese es el primer dominó, ese es el acto de rebeldía que demuestra que, por primera vez, vas en serio. Y el ciclo, ese ciclo infernal que te ha mantenido atrapado, empieza a temblar. Sus cimientos, construidos sobre tu pasividad, se resquebrajan con tu primer acto de intención consciente. La inercia se ha roto. El juego ha cambiado. Has dejado de ser una pieza en el tablero para convertirte en el jugador. Has apagado el ruido del mundo. Felicitaciones. Pero ahora empieza la verdadera batalla. Ahora que has cerrado la puerta a la distracción, que vas a construir en el silencio que acabas de crear, porque ese silencio, amigo mío, o te devora con los fantasmas de tus fracasos, o se convierte en el lienzo en blanco para tu obra maestra. La noche acaba de empezar, tu nueva vida también, y así empieza, no con fuegos artificiales ni con una fanfarria celestial. Empieza en el silencio incómodo de tu habitación. Has apagado el teléfono. El eco de esa pequeña victoria resuena en el vacío y casi de inmediato el viejo tú, ese saboteador profesional que vive en tu cabeza, lanza su primer contraataque. La ansiedad te susurra al oído. ¿Y si hay una emergencia? ¿Y si te has perdido algo importante? Tu pulgar tiembla, un músculo adicto que busca su dosis. Tu mente, desacostumbrada al silencio, empieza a proyectar sus propios fantasmas, los errores del día, las preocupaciones de mañana, la tentación de volver a encender esa pantalla, de sumergirte en el ruido reconfortante de la nada. Es casi física, es un picor en el cerebro, una sed. Aquí es donde el 99% de la gente se rinde. Justo aquí, en el primer metro de la maratón, ceden a la incomodidad, vuelven a su jaula porque, al menos, es una jaula conocida. Pero tú no, esta noche no, esta noche vas a soportar el silencio. Vas a sentarte con tu propia incomodidad como si fuera un viejo amigo al que tienes que escuchar. Y en ese silencio vas a dar el primer paso de un ritual que reescribirá el código fuente de tu vida. Primero, el cierre. Coges un simple cuaderno y un bolígrafo, tecnología del siglo pasado. Lo sé, pero es un arma poderosa. En esa página en blanco, no vas a escribir una lista de tareas interminable. Vas a hacer algo mucho más importante. Vas a vaciar tu mente. Escribes todo lo que te preocupa. Cada tarea pendiente, cada conversación difícil, cada miedo que te carcome. Lo sacas de tu cabeza y lo pones en el papel. Le das forma, lo objetivas. Al hacerlo, le quitas su poder. Ya no es un fantasma intangible que flota en tu cráneo. Es una lista de puntos en una hoja. Es manejable. Es real. Y una vez que está todo fuera,
Cierras el cuaderno. Este es un acto simbólico y profundo. Estás declarando oficialmente que el día ha terminado. Has cerrado la oficina de tu mente. No hay más trabajo que hacer esta noche. Has dado a tu cerebro el permiso para descansar. El viejo tú dejaba decenas de pestañas abiertas en el navegador de su mente, consumiendo memoria RAM toda la noche. El nuevo tú cierra todas las aplicaciones, apaga el sistema y se prepara para un reinicio limpio. Después, la arquitectura. Ahora que el lienzo está en blanco, vas a pintar la obra maestra de tu mañana. Cierras los ojos. No vas a pensar en lo que tienes que hacer. Vas a vivirlo. Vas a convertirte en el director de la película de tu propio éxito. Visualizas con una claridad cinematográfica las tres únicas acciones, las tres victorias cruciales que definirán tu día siguiente. No pienses en hacer ejercicio. No, visualízate a ti mismo. Siente el frío del suelo bajo tus pies descalzos al salir de la cama. Escucha el sonido de tus zapatillas al atarse. Siente la tensión en tus músculos en la primera repetición. Huele el aire fresco de la mañana al salir a correr. No pienses en trabajar en mi proyecto. No, mírate sentado en tu escritorio. Siente el peso del teclado bajo tus dedos. Ve la primera línea de código aparecer en la pantalla, perfecta. Escucha el sonido del silencio concentrado a tu alrededor. Siente esa punzada de orgullo, esa sensación de flujo donde el tiempo desaparece. No pienses en tener esa conversación difícil. No, ensáyala en tu mente. Di las palabras con calma y confianza. Visualiza la reacción de la otra persona, una reacción de comprensión, de respeto. Siente la ligereza en tu pecho cuando la conversación termina, el alivio de haber hecho lo correcto en lugar de lo fácil. El viejo tú se despertaba con una vaga lista de obligaciones. El nuevo tú se despierta con un guión grabado a fuego en su subconsciente. Tu mente no sabe distinguir entre una experiencia vividamente imaginada y una experiencia real. Estás prepavimentando el camino. Estás eliminando la fricción de la decisión matutina. Por fin, la siembra. Este es el paso que lo une todo. Mientras visualizas cada una de esas victorias, las impregnas de emoción. No es un ejercicio mecánico, es un bautismo emocional. Sientes la satisfacción de haber completado tu entrenamiento antes de que el mundo se despierte. Sientes el orgullo de haber avanzado en tu proyecto más importante. Sientes la paz de haber resuelto un conflicto. Asocias la acción con la recompensa emocional. Estás plantando una semilla en la tierra fértil de tu mente subconsciente, y esa semilla germinará durante la noche. Tu subconsciente es un soldado increíblemente leal, pero tonto. No cuestiona las órdenes, simplemente las ejecuta. Si tu última orden del día es un cóctel de ansiedad, distracción y arrepentimiento, ese soldado pasará toda la noche preparando un campo de batalla para ti por la mañana. Pero si tu última orden es una visión clara, emocional y poderosa de la victoria, ese mismo soldado trabajará incansablemente mientras duermes para alinear todos tus recursos internos, toda tu energía, para que ejecutar ese plan sea el camino de menor resistencia. Estás programando tu propia motivación. El viejo tú esperaba que la motivación la encontrara. El nuevo tú la construye cada noche, ladrillo a ladrillo. Y al día siguiente ocurre algo parecido a un milagro, pero no lo es. Es causa y efecto. El despertador suena, pero ya no es una sirena de alarma. Es la campana de salida de una carrera que ya sabes cómo ganar. Abres los ojos y la visión de la noche anterior es tu primer pensamiento. No hay negociación. No hay un 5 minutos más. No hay duda. Simplemente te levantas y ejecutas. Te pones las zapatillas. Te sientas en el escritorio. Haces la llamada. 1, 2, 3 victorias antes de las 8 de la mañana. Has ganado el día antes de que la mayoría de la gente haya ganado la batalla contra su edredón. Y esa sensación, esa oleada de poder, de control, de autorrespeto es adictiva. Es la verdadera dopamina. No la basura barata que te daba tu teléfono. Y esa energía te impulsa durante el resto del día. Pero no te equivoques, esto no es una línea recta hacia el éxito. El viaje de la transformación es una espiral, no una flecha. Habrá noches en las que llegues a casa destrozado por un día infernal, noches en las que la voz del saboteador grite más fuerte que nunca, hoy te lo mereces. Un día no hace daño, solo un rato, necesitas desconectar. Y una de esas noches, cederás, cogerás el teléfono y volverás a caer por la madriguera del conejo. Te dormirás a las 2 de la mañana después de haber consumido horas de contenido inútil, con el mismo sabor amargo de la derrota en la boca. Y a la mañana siguiente el caos volverá, la niebla mental, la reactividad, la frustración. El viejo tú se revolcaría en la culpa. Se diría a sí mismo, ¿ves? No sirves para esto, no tienes disciplina. Y usaría ese único fallo como la excusa perfecta para abandonar para siempre. Pero el nuevo tú es diferente. El nuevo tú se levanta. Mira el desastre de su mañana y, en lugar de juzgarse, analiza. Entiende que una batalla perdida no significa perder la guerra. Reconoce el error, acepta la incomodidad de haber fallado esa misma noche con más determinación que nunca. Vuelve al ritual, apaga el teléfono,
abre el cuaderno, cierra los ojos y vuelve a construir su mañana, porque ha entendido la verdad más profunda. La disciplina no se trata de ser perfecto, se trata de volver al camino una y otra vez, cada vez que te caes. Es la repetición, no la perfección, lo que forja el carácter. Cada noche que eliges el cuaderno en lugar de la pantalla, fortaleces un músculo, el músculo de la intención. Cada mañana que te levantas y ejecutas el plan, solidificas una nueva identidad. Cada decisión consciente de rechazar la distracción fácil es un voto a favor de la persona en la que te quieres convertir. El viejo tú era un esclavo de sus impulsos, el nuevo tú es el señor de sus decisiones. El viejo tú vivía en un estado de reacción perpetua, el nuevo tú vive en un estado de creación deliberada. El contraste se vuelve cada vez más nítido. ¿Recuerdas esas mañanas de pánico, corriendo para no llegar tarde, con el café derramándose y la mente en blanco, y te parecen de otra vida, de otra persona? Porque, en cierto modo, lo son. Has estado reconfigurando tu cerebro. Noche a noche, has estado reescribiendo tu historia. Elección a elección, ya no esperas a que las condiciones sean perfectas. Creas tus propias condiciones la noche anterior. Ya no buscas la inspiración. Te has convertido en la fuente de tu propia inspiración. Has pasado de ser el náufrago arrastrado por la marea a ser el capitán, que traza su propio rumbo en el mapa estelar de sus intenciones. Has construido el sistema. Has dominado el ritual. La noche ya no es tu enemiga, sino tu aliada más poderosa, tu taller secreto, tu campo de entrenamiento. Pero ahora que has aprendido a construir tu amanecer en la calma, Serge, la verdadera pregunta: ¿qué pasa cuando la vida desata una tormenta? ¿Qué pasa cuando el caos no es una elección, sino una realidad impuesta? Tu sistema es fuerte, sí, pero ¿es inquebrantable? Y entonces, la tormenta llega, no una tormenta metafórica, no una pequeña racha de mal tiempo, una tormenta de verdad, de esas que la vida te lanza sin previo aviso para ver si estás hecho de paja o de ladrillo. Un proyecto en el que has invertido meses se derrumba. Recibes una noticia personal que te parte en dos. El caos exterior, ese que no puedes controlar, irrumpe en tu vida y amenaza con arrasar todo lo que has construido. La pregunta que flotaba en el aire al final de tu entrenamiento ha encontrado su respuesta en la forma de un huracán. ¿Es tu sistema inquebrantable? Aquí es donde la teoría se encuentra con la bruta realidad. El viejo tú, el que vivía a merced de las mareas, se habría hecho un ovillo, se habría rendido, habría buscado el refugio más cercano, la anestesia más potente, habría cogido el teléfono y se habría sumergido en la distracción durante días, semanas, esperando a que la tormenta amainara mientras su vida se inundaba de mediocridad y autocompasión. Habría usado la crisis como la excusa perfecta para volver a ser la víctima que siempre fue. Pero tú ya no eres esa persona. El golpe te tumba. Por supuesto que sí, el dolor es real, la confusión es abrumadora, sientes el impacto en cada fibra de tu ser, pero tu respuesta es diferente. Esa noche, llegas a casa con el peso del mundo sobre tus hombros. La tentación de rendirte, de buscar el olvido en esa pantalla luminosa es más fuerte que nunca. Es un canto de sirena que te promete un alivio temporal y por un instante dudas. Pero entonces el ritual te llama. El hábito, forjado en cientos de noches de calma, se ha convertido en un ancla. No es un esfuerzo, es un instinto. Apagas el teléfono. El gesto es automático, muscular. Y en el silencio de tu habitación, en medio de los escombros de tu día, abres el cuaderno. Y esta noche, el ritual es diferente. No es para planificar el éxito, es para sobrevivir. En el papel no vacías pequeñas preocupaciones, vomitas el dolor, la rabia, el miedo. Lo sacas todo fuera, lo miras a la cara, le das un nombre, y al hacerlo, creas una distancia mínima, 1 centímetro de espacio entre tú y el caos, y después, cierras los ojos, no para visualizar grandes victorias, no, para visualizar un solo paso, un único movimiento. ¿Cuál es la única acción, la más pequeña? ¿Qué puedes tomar mañana para empezar a reconstruir? No piensas en levantar un nuevo edificio, piensas en colocar el primer ladrillo. Quizás es hacer una sola llamada, enviar un solo correo, o simplemente levantarte de la cama y ducharte. Lo visualizas, sientes el alivio de haber completado esa única, minúscula tarea, y siembras esa semilla, la semilla de la resiliencia, y te duermes, no un sueño tranquilo, pero sí un sueño con un propósito. Y a la mañana siguiente, en medio de la niebla del dolor, te levantas y ejecutas esa única acción, y esa acción te da la fuerza para planificar la siguiente. Y así, ladrillo a ladrillo, sales del agujero. El sistema no te hizo invulnerable a la tormenta, te convirtió en el arca. Esta es tu nueva realidad. Mírate ahora, observa el panorama completo. No es que tu vida sea perfecta, los problemas siguen existiendo, el mundo sigue siendo caótico. La diferencia, la transformación radical no está en tus circunstancias, está en ti. Antes eras un termómetro, tu estado de ánimo, tu energía, tu productividad.
no eran más que un reflejo de la temperatura exterior. Un día bueno te hacía sentir bien, un día malo te hundía. Vivías a merced del clima emocional de tu entorno. Ahora eres un termostato. Tú estableces la temperatura. Tú decides la noche anterior cuál va a ser el clima de tu mundo interior. Sin importar la tormenta que ruja fuera, la sensación ya no es de ansiedad constante, esa corriente subterránea de pánico por sentir que no llegas a todo. Ha sido reemplazada por una calma sólida, una confianza tranquila que no nace de la arrogancia, sino del conocimiento profundo de que tienes un sistema que funciona. La procrastinación, esa ladrona de sueños, ya no tiene poder sobre ti, porque la procrastinación se alimenta de la ambigüedad, de la falta de claridad. Y tú, cada noche, asesinas la ambigüedad. Le das a tu cerebro un mapa tan claro y detallado que seguirlo es más fácil que desviarse. Recuerda cómo eran tus mañanas. El sonido del despertador era una agresión. Primer pensamiento era de agobio. La primera hora del día era una carrera frenética para apagar los fuegos que tú mismo habías dejado encendidos. Ahora te despiertas antes del despertador. Tu cuerpo y tu mente, alineados por el ritual nocturno, saben que es hora de empezar. Tu primer pensamiento no es una obligación, es una misión. Las primeras horas del día son tu santuario, el tiempo en el que construyes tu imperio mientras el resto del mundo duerme. Has pasado de ser el efecto a ser la causa. Y quiero que entiendas algo, y que lo grabes a fuego en tu memoria. Esto no ha sido un milagro, no ha sido un golpe de suerte. No encontraste una fórmula mágica ni una pastilla para la disciplina. La transformación que has vivido es el resultado de algo mucho más poderoso y mucho menos glamuroso. La acumulación de decisiones correctas, minúsculas y repetidas hasta el infinito. Es el poder de la consistencia. Piensa en un picapedrero que golpea una roca 100 veces sin que aparezca una sola grieta. Pero en el golpe 101, la roca se parte en dos. ¿Fue ese último golpe el que lo hizo? No, fueron todos los golpes anteriores. Cada noche que apagaste el teléfono fue un golpe. Cada mañana que ejecutaste tu plan fue un golpe. Cada vez que caíste y te levantaste al día siguiente fue un golpe. No viste resultados inmediatos. Hubo días en los que pensaste que no servía para nada, pero seguiste golpeando, seguiste confiando en el proceso. Y un día, sin darte cuenta, la vieja versión de ti, esa roca de inercia y excusas, se partió y emergió la persona que eres hoy. La disciplina no es un rasgo de tu personalidad con el que naces o no naces. Esa es la mayor mentira que la sociedad te ha contado para que te conformes. La disciplina es un músculo.